Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 3. Vamos a ponernos de pie los que puedan. Dice así la palabra de Dios. Primera de Reyes 17, del 1 al 3. Dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente a Jordán. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Vamos a orar. Padre que está en los cielos, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra. Te pedimos que prepare nuestros corazones para ella, que pueda, Señor, quitar toda distracción, todo aquello que pueda estorbar para recibir de tu palabra. Te pedimos que lo eches fuera y que prepare nuestros corazones para recibir la enseñanza de esta mañana, Señor. Todo te lo pedimos, úsame una vez más. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pueden sentarse. Y le he titulado esta mañana el mensaje: Obediencia trae providencia. Obediencia trae providencia. Y para hacerle una pequeña recapitulación, recuerden que el domingo pasado hablamos del rey Acab, ¿verdad? Y este fue el tema: no provoquéis la ira de Dios. Recuérdense lo que él hizo. Voy a llamar los 3 puntos vitales. Que dice que le fue ligera cosa andar en los pecados. Era fácil pecar, era fácil mentir, era fácil hacer lo incorrecto, era fácil robar, era fácil matar. Acuérdense cómo le quita las tierras a este hombre. Su mujer planifica esto, mata al hombre y después le dice: ve y toma la tierra. Era fácil pecar, era fácil hacer idolatría, era fácil apartarse de Dios, era fácil pecar. Y ese fue el primer punto que vimos. También vimos que tomó una mujer idólatra, es decir, que tomó a alguien que no le iba a ayudar, alguien que lo apartó completamente de Dios y apartó al pueblo de la adoración real. También vimos que sirvió y adoró a estos ídolos de esta mujer. Hizo templo, acabó. Y de ahí viene la ira de Dios, porque lo llevó a ira. A este hombre llevó a la ira de Dios. Y le manda el profeta y le dice: va a haber sequía. El Dios que ellos adoraban, a Balaam, Balac, estos dioses se decían que eran los que controlaban la lluvia y el fuego. Y es que lo que hace, le quitó, dice que sequedad. Dice que no, mandó el profeta, dice entonces Elías, y le dijo, dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es decir, que atacó directamente a este supuesto Dios, a este ídolo que adoraban, diciéndole: mira, tu ídolo no va a traer lluvia, mi Dios te va a cerrar los cielos. Y los tuvo cerrado por 3 años y medio. Y ahí entonces viene y entramos en esta mañana: obediencia trae providencia. Ya después que Elías le da el mensaje al rey, le dice: mira, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Si vemos antes, no había un historial de quién era Elías, no se sabía quién era Elías, pero Dios levanta a este profeta, y vemos que se presenta este rey, le da esta palabra, y como tal vez ellos dijeron: nada, esto no va a pasar nada, tal vez esto es un loco que vino. Pero lo que pasa es que pasaron los días,
pasaron los meses, pasaron los años y no llovía. Amén. Gloria a Dios. Ahí él entendió que era un profeta de Dios. Pero vemos ahora que Dios, inmediatamente que Dios usa al profeta, da la palabra al rey Acab. Dice que en el versículo 2 dice ahí, y vino a él palabra de Jehová diciendo, escuchen ahí. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, escuchen, apártate de aquí. Y ese es el primer punto de nuestra enseñanza, de nuestro mensaje en esta mañana. Apártate de aquí. ¿Dónde estaba él? En Samaria. Donde estaban estas cosas corruptas pasando. Donde el pecado era fácil cometerlo. No tenían cuidado. Y Dios, después que el profeta da el mensaje, lo primero que le dice es, apártate de aquí. ¿Qué te quiero decir? Hay lugares que visitamos, pero no son para quedarnos o estacionarnos ahí. Son solo para dejar el mensaje de Dios y salir. Hay lugares que si te demoras un poco más, empiezas a pecar como ellos, a idolatrar como ellos, a mentir, a hablar como ellos. ¿Entienden? ¿Y qué le dice Dios al profeta? Apártate de aquí. Ya tú diste el mensaje, ya tú no tienes que repetirlo nuevamente. ¿Qué es lo que tienes que decir? ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? Lo primero que le dice Dios es, apártate de aquí. Y muchas veces visitamos hogares, visitamos a veces hasta familiares, visitamos a veces amistades, personas del trabajo, pero a veces Dios te está diciendo, mira, dale el mensaje y apártate de aquí. Porque si te demoras un poquito, empiezan a invitarte a hacer cosas, tal vez a tomar, empiezan tal vez a decir malas palabras y empieza aquello a repetir y a decir cosas y empieza el chisme, puede ser que sea un chisme, empieza el chisme por aquí, el chisme por allá. Pero el profeta, Dios le dice al profeta, ya diste el mensaje, perfecto, ¿ahora qué? Apártate de aquí, sal de aquí. Sal de aquí. No te contagies con el que no busca de Dios. No te contagies con el que le es fácil pecar. No te pegues a sus mañas. No se te pegue la inmundicia de ellos. Eso es lo que le está diciendo Dios. Apártate de aquí. Sal de aquí. Dile a tu hermano, hay lugares que visitas. Dile al que está a tu lado. Hay lugares que visitas que no son para quedarse. Hay lugares que fuiste invitado o enviado, pero no es para quedarte. Hay lugares que debes dar el mensaje y después retirarte. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Eso no enseña a Dios. Eso le enseña al profeta. Apártate de aquí. No fue como Jonás, que le dio un mensaje y él se quedó pregonando y el pueblo se arrepintió. No, aquí fue, dale el mensaje y apártate. Sal, líbrate, muévete. Por eso es bien importante estar escuchando a Dios diariamente. Porque Dios te puede estar enviando hoy a algún lado y cuando llegues a ese lado decirte, sal de aquí. Dios puede darte un mensaje nuevo. Por eso hay que estar constantemente escuchando a Dios. Porque Dios te puede dar un mensaje ahora en la 1 de la tarde y después te puede dar otro a las 2 de la tarde. Por eso hay que estar siempre pensando, diciendo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga en esta puerta que se me abrió? Parece muy buena, pero ¿es buena o es mala? ¿La abro o la cierro? ¿Fuiste tú quien la abriste o fue Satanás quien la abrió? Tenemos que estar constantemente esperando, viendo, escuchando a Dios, a ver cuál es el mejor consejo. Y el primer mensaje que le da a él después de dar de pregonar de que no iba a haber lluvia, era que se apartara de aquel lugar. El segundo mensaje, ¿qué le dice?
y vuélvete al oriente. Y vuélvete al oriente. Oriente, la palabra oriente aparece muchas veces en la Biblia. Un poquito, aproximadamente más de 146 veces. 138 en el Antiguo Testamento y 8 mayormente en el Nuevo Testamento. Pero si vemos esta palabra oriente al principio, si vamos a Génesis 2 del 7 al 9, si quieren no lo busque, yo se los leo. Mira que dice en Génesis 2 del 7 al 9. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. El 8, escuchen. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. ¿Dónde? Al oriente. Y puso allí al hombre que había formado. Escuchen. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Dónde pone el nombre? Al oriente. Y en el oriente, ¿dónde es que pone allí? Las cosas de comer, árboles de fruto. Es decir, que Él te ubica muchas veces y tal vez estás puesto en el oriente hoy en día, donde Dios te ha provisto alimento. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y Él le dice, vuelve, ¿dónde? Al oriente. En otras palabras, le está diciendo, vuelve a donde yo te voy a proveer. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vuelve donde yo tengo algo preparado para ti. Vuelve donde yo tengo provisión para ti. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dice, el Señor le está diciendo, vuelve al lugar donde tú orabas y escuchabas. Porque acuérdense, si Él está ahí fue porque Él escuchó a Dios. Además, cuando Adán está donde allí lo formó y le hizo estas plantas para comer, ¿cuál fue la primera tarea? A ponerle nombres a los animales. Es decir, que Dios allí es donde habló a Adán, en el oriente. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora Él le dice, mira, la primera que fue, apártate de aquí. Ya diste el mensaje, good job, ahora es hora de salir. No vaya a ser que te contagie, no vaya a ser que te perdamos aquí. Porque estaba tan mal, tan corrupto. El pueblo aún no sabía quién era Dios. Si era Balaam o era Dios. Acuérdense cuando van al monte Carmelo. El pueblo no sabía, en verdad, ya no sabía quién era el verdadero Dios. Y cuando están aquí, Dios le dice, estando aquí, ahora regresando a donde está el profeta Elías, después que da el mensaje, apártate de aquí. El segundo es, vuelve al oriente. Vuelve a donde al silencio al tiempo que yo hablaba contigo. Vuelve donde tú orabas y yo te escuchaba. Vuelve al lugar donde tú me oyes. Vuelve al lugar donde tú me escuchas y obedeces. Eso es lo que le está diciendo Dios. Vuelve al lugar también donde yo te voy a dar provisión. Lo vemos en Génesis 2 del 7 al 9. Si vemos también Isaías 46 del 8 al 11, dice así. Escuchen este otro verso donde menciona Oriente. Acordaos de esto y tened vergüenza. Acuérdate, Isaías era uno de los que exiliado de Babilonia. Y ahora le está mencionando esto al pueblo que está allí cautivo, que está pronto a regresar. Dice, ya está en Isaías 46, casi terminando Isaías, el libro de Isaías. Acordaos de esto, tener vergüenza y volver en vosotros, prevaricadores. Es decir, que estaban haciendo lo malo, pero dice, tengan vergüenza y volver en vosotros. Es decir, volver a Dios. Dice, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Así le está hablando. Dice, que anuncio lo por venir desde el principio. Acuérdense que Elías anunció esto desde el principio, no va a haber lluvia. Dice que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mira cómo dice el 11.
Me llamó después, que llamo desde el oriente al ave. ¿De dónde llama? A las aves desde el oriente, escucha, y de la tierra lejana al varón de mi consejo. ¿De dónde ven? Dice, si él dice, vuelve al oriente, ¿de dónde es que él venía? Del oriente. Dice que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Y el profeta Elías venía del oriente, dio el mensaje, Dios le dice, apártate de aquí y vuelve ¿a dónde? Al oriente. Vuelve a donde tú me escuchabas, vuelve a donde yo te voy a dar provisión. Vuelve a donde tú me escuchabas y tú me obedecías. Vuelve ahí. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Si vemos, mira qué lindo, en Mateos 2:2, escuchen esto, algo impresionante. Dice, del 1 al 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron ¿de dónde? Del oriente a Jerusalén unos magos, escucha esto, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y venimos a adorarle. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. El oriente es más que una palabra, es una guía, es el mismo Dios. Dice, hemos visto su estrella. Hemos visto su estrella. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días de rey, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mira cómo dice más adelante también, en el versículo 10 de Mateo 2. Mateo 2:10 dice, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre y postrándole le adoraron y vieron sus tesoros y le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron por otro camino. La estrella te guía. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El oriente es donde tienes guía. Es donde está la estrella de Dios. Y si vemos en Mateo 24:27, palabras de Jesús, dando una revelación de qué va a pasar en los últimos tiempos, escuchen qué dice, porque como el relámpago que sale del y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El oriente tiene más que un significado. Tiene una historia. Tiene varias historias. Tiene ubicación de provisión y también ubicación de dónde está Dios y dónde Dios te habla y dónde Dios ha de venir. Entonces, la primera palabra, ¿cuál era? El primer punto, apártate de aquí. La segunda es, vuelve al oriente. ¿Y cuál es la tercera? La tercera dice, escóndete en el arroyo de Kerit. De Kerit. Kerit en hebreo se deriva de la raíz karat, que significa cortar, separar, trozar, aislar. Simbólicamente representa un periodo donde Dios cortó a Elías de su vida pública y de sus propias fuerzas para enseñarle a depender totalmente de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Él lo separa, lo pone aquí y se estima que ha estado casi un año aquí, hasta que el arroyo cesó el agua. Y dice, no solo eso, ve a este lugar y te voy a mandar un animal que es un animal carroñero, considerado inmundo, egoísta. Cuando él coge un alimento, él se defiende para no compartirlo. Ahora, este animal, el cuervo,
Dice que le llevaban pan y carne de día y en la tarde. Algo sobrenatural. Agua, pan y carne. Todos los días. Donde había tanta escasez de agua. De pan seguro también porque no había para las plantas. Y menos carne porque se morían las bestias al no tener hierba. Ahora dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puede hacer esto Dios? Bueno, mira que dice el Salmo 147:9. En el Salmo 147:9, mira esto que dice. Él da a la bestia su mantenimiento. Y a los hijos de los cuervos que claman. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aún los hijos de los cuervos cuando claman, Dios le da. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, si vamos más profundo, nos enseña, le di una vez una reflexión de esta, Job 38:41, nos dice más. Dice, ¿quién prepara? Esto es una pregunta que le hace Dios a Job cuando él le empieza a hacer tantas preguntas a Dios. Y él le dice, ok, te preguntaré y tú me responderás. Y una de las últimas preguntas que le hace es esta. ¿Quién prepara al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida, ¿quién se las da? Es Dios, si lo vimos en el Salmo anterior. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Es más, el mismo Jesús dijo en Lucas 12, del 23 al 24, dice, la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Qué lindo es. Tú ni yo sabemos hablar con una de estas cuervos, pero Dios sí. Dios sabe hablar con personas, con animales, con lo que sea que tú no sabes hablar para bendecirte a ti. No hay nada que Dios pueda hacer para impedir o bendecirte. Eso es lo que nos enseña. Un animal que es inmundo, se considera inmundo, es insucio, pecaminoso, tocaba cosas muertas. Y ahora alimenta a un siervo vivo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios puede hacer lo que Él quiera para bendecirte. Pero necesitamos que obediencia. Si él hubiera cortado la comunicación en Samaria con Dios, nada de esto hubiera pasado. Está en Samaria, da el mensaje. Y lo primero que hace así, escucha y Dios manda el mensaje. Apártate de aquí. ¿Dónde? Vuelve al oriente. ¿Ok? Y en ese camino, me imagino que él, ahí dice, él dijo en Queriet, ¿verdad? ¿Dónde es que dice? En el versículo 3, el punto 3, al arroyo de Queriet, que está en el frente de Jordán. En Jordán seguro había mucha agua, pero él no lo manda a Jordán, él lo manda a Queriet, que Queriet es donde Dios te aparta muchas veces para enseñarte que dependas de Él. Es para enseñarte que dependas de Él. Es para enseñarte que su providencia es suficiente. Su confianza en Él es suficiente. Es difícil a veces, porque a veces los números a veces no nos dan. A veces los números no cierran. A veces están en negativo, están en rojo. Dice, pero ¿cómo va a hacer esto, Dios? Señor, ¿cómo vas a proveer esto, Dios? Pero ¿cómo está mi obediencia? ¿Cómo está mi oído a lo que Él está diciendo? ¿Cómo me estoy apartando de las cosas que no debo? ¿Me estoy apartando? ¿Estoy volviendo a la comunicación con Él? ¿Al tiempo con Él? ¿A su lectura? ¿A tener separarle un tiempo? Tenemos 24 horas. El 10% sería 2 horas y 40 minutos.
de eso en verdad, ¿cuánto tiempo oramos? 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Estamos robándole constantemente, no solo el diezmo, la ofrenda, estamos robándole nuestro tiempo a Dios. Pero la obediencia trae providencia. Si te falta algo, empieza por la palabra primero. Estoy obedeciendo a Dios, le estoy creyendo a Dios, estoy en las manos de Dios, o tengo otras cosas delante que estorban mi obediencia a Dios. Dios puede usar cualquier cosa para bendecirte, cualquier medio para bendecirte. Recuerdan, en el desierto Él usó una roca y sacó agua, una nube y dio sombra, un fuego en la noche y dio calor para que el pueblo no muriera de frío. ¿Qué no puede hacer Dios para bendecirte? Para Dios no hay nada difícil ni imposible. Dice, Él puede usar una roca, puede ser para darte agua, una nube para darte sombra, el fuego para que permanezcas caliente y no te enfríes. Puedes poner un escudo alrededor de ti para que el devorador no te toque. Puedes hablar con aquellos que tú no puedes hablar para que te provean. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Él alimenta a los polluelos que claman y hace que aquellos que le alimentan te alimenten a ti. Acuérdense, los polluelos del pueblo claman y Dios los alimenta. Y me imagino que en la conversación del cuervo con Dios, tal vez el cuervo le dijo, gracias porque siempre has bendecido a mis polluelos, yo voy a servir a tu siervo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ellos hablan con Dios. Ellos se comunican con Dios. Entienden a Dios. ¿Se acuerdan el pez de Jonás? El que lo tragó. Los puso en el lugar exacto, sin GPS, donde iban a tirar a Jonás. ¿Quién habló con ese pez? Dice, porque Jehová tenía preparado un gran pez. Dios habla con los animales. Gloria a Dios. El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, y los que en él habitan. Todo es de Dios. Si tienes algo, ¿sabes? Es de Dios. Tú solo tienes algo que Dios te ha dado o te ha permitido tener. Si tienes una posición, un cargo, lo que sea, es porque Dios te ha placido dártelo. El problema es cuando ponemos ese cargo delante de Dios. Decimos, no, esto yo me lo gané. No, esto es porque yo y porque yo. Y estás trayendo condenación a tu vida. Porque todo lo que te ha dado Dios, todo te lo ha dado Él. Todo. Escuchaba una vez a un señor diciendo, no, yo, gracias a Dios por estas vitaminas, yo no sí que no me enfermo, yo me las tomo todos los días. Mano, no pasó una semana y cayó enfermo de un catarro, porque le estaba dando alabanza a su vitamina y no a la salud que le había dado Dios. Cuidado, hermano. Eso es prácticamente igual que una idolatría. Darle las bendiciones que Dios te ha dado diciendo lo que te la dio X persona, X casualidad. Mano, eso es cuidado. Igual que cuando Dios te bendice, que tienes que decir amén. Gracias porque Dios me lo dio. Cuando Dios te lo quita, gracias Señor porque tú sabes por qué fue. Había un relato de algo, de un muchacho, de un padre que tenía un hijo y amaban a Dios y el niño ganó una carrera para la universidad, pero poco después se fracturó el pie y bueno, antes de eso la gente le decía, wow, tu niño se graduó y cogió la escuela, muy bien, y dice, gracias a Dios, gracias a Dios. Y después el niño se cayó, tuvo una fractura y le decía, wow, qué lástima, ¿qué dice eso? Dios sabrá por qué. Bendecimos y damos gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Y después, al otro mes, vinieron a reclutar al niño para el ejército y no pudieron porque estaba
con el pie malo. ¿Sí? Es una reflexión que nos pone a pensar y tenemos que decir cómo respondemos, porque si nos quedamos callados, güey, Dios te ha como, qué bendito tú eres, qué bueno, oye, alcanzaste eso, y te quedas ahí y no dices, gracias a Dios, te estás reservando todo para ti, como un ego para ti, y eso no le agrada a Dios. Porque si algo Dios te ha bendecido, si Dios te ha cuidado, es por Él, es por su gracia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hay que ser humilde. Amén. Amén. Obediencia trae providencia. Recuerden las 3 palabras, los 3 puntos que vimos en ese verso. Apártate de aquí. Muchas veces nos tenemos que apartar de cada cosa. A veces de amistades, nos duele apartarnos de amistades, pero a veces es una mala palabra tras la otra, una mentira tras la otra, un engaño tras la otra. Y eso se pega. Eso se pega. Se pega. Ya después tú no decías malas palabras y llegas a la casa diciendo malas palabras, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué te pasó? Está en el lugar de dar el mensaje, pero te quedaste, te contaminaste, se te pegó lo de ellos, cuando tenías que ¿qué? Apartarte. Lo segundo es, vuelve al oriente, vuelve con Dios. A diario cometemos pecados y no dice, aún el justo peca. Es decir, que a diario, por muy santo, por muy puro, peca. A veces dice algo que tenías que decir, a veces tomas cosas que no tenías que tomar, a veces haces caer a otro, ¿verdad? Porque puedes decir algo y tú piensas que nada, es verdad, él es un borracho. Y va y esa persona le escuchó y se siente más amargado y va y coge otra botella por ese comentario. Hiciste pecar a un pecador. Entonces tenemos que tener tanto cuidado a la hora de hablar, a la hora de comentar. La gente son sensibles, y Dios nos ayuda, Dios nos ayude y nos cuide de esas cosas, amén. Y que podamos siempre volver a donde, al oriente, a donde está Dios, a donde Dios me escucha, a donde yo puedo hablar con Dios, a donde yo escucho las instrucciones y yo obedezco a Dios. Volver al oriente. Tenemos que volver ahí, ok, a donde, ¿cuáles son las nuevas instrucciones? ¿Dónde las voy a escuchar? En el oriente. Allí en mi comunión con Dios. Ahí donde yo me arrepiento y busco de Dios. Amén. ¿Y cuál es el tercer punto? Su providencia. Tú lo obedeces. Tú te apartas de lo que te tienes que apartar. Vuelves a donde tienes que, a su presencia. Y su provisión no va a faltar. Milagrosamente va a llegar tu alimento. Milagrosamente Dios te va a suplir. Milagrosamente va a estar allí su providencia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Obediencia trae providencia. Fíjate que la gente reconoce, pero no quiere cambiar. ¿Te acuerdas del mensaje del jueves? Que el jueves hablamos cuando están los fariseos, están los escribas y están los ancianos y van a donde Jesús, tratar de humillarlo, querían matarlo. Y entonces el Señor Jesús le enseña la parábola de aquel que arrendó una finca, se la dio y mandó después, al tiempo, manda a que recuperar unos frutos por ese arrendamiento de esa propiedad y lo golpean y mandan al siervo para atrás. Así lo hizo 3 veces, 3 siervos. Y al final dice, bueno, voy a mandar a mi hijo, tal vez va y lo respeten, ¿verdad? Y me den los frutos de lo que me toca. Mandaron a su hijo y cuando llegó su hijo allá, dice que lo mataron porque dijeron, vamos a tomar su herencia. Y lo mataron. ¿Y qué hizo después? Él fue allá y acabó con esos malhechores y le dio la hacienda a otro.
Y entonces, ¿qué dijeron estos fariseos, aquellos que querían matar a Jesús? ¿Qué dijeron? Dios nos libre. Escucha, parece un mensaje hasta espiritual. Dios nos libre, pero quieren matar al Hijo de Jesús, a Jesús. Dios nos libre, y así está hoy en día, como decimos, la gente conoce que necesita de Dios, pero dice, no, yo no voy a buscar de Dios. Y exactamente, hay consecuencias. Cuando tú no buscas de Dios, cuando tú te apartas de Dios, no hay bendición fuera de Dios. No hay bendición fuera de Dios. Si tú decides, pero vemos esto, vemos para personas diciendo, Dios te bendiga cuando no viven una vida en bendición ni buscan de Dios. Dios te guíe cuando su vida lo está dirigiendo el ron, el alcohol y los problemas y los vicios. Y vemos gente también diciendo, Dios nos libre cuando no creen en su Hijo. Y quieren matarlo. Y quieren acabar con su enseñanza. Entonces, obediencia trae providencia. Nos salimos un poco del tema. Yo creo que esto vamos a dejarlo así, ¿verdad? Después seguimos. Ahí más adelante sale otra providencia más con la mujer de Sarepta, donde ya ella se iba a morir con su hijo. Ya lo que tenía un poquito de harina y aceite para morir. Pero qué bueno es estar en el lugar correcto. En la obediencia. Y ahí el Señor le dice, ve a Sarepta. Nuevas instrucciones. El problema es que queremos vivir hoy en día con las bendiciones, con la gloria pasada y no con el mensaje fresco y nuevo que Dios te está dando a tu vida. Muchas veces dicen, sí, ¿te acuerdas cuando fuimos al campamento? ¿Te acuerdas cuando fuimos a la actividad? Pero no estás mirando lo que Dios está haciendo hoy. Estás sordo al mensaje de hoy. Y tenemos que tener, claro, un oído sensible a qué está diciendo Dios hoy. Porque Dios habla cosas nuevas cada mañana, en cada momento. Y si está sintonizado con un mensaje viejo, si él se hubiera quedado, ve a Samaria y da el mensaje, si se queda ahí, no pasa las otras bendiciones que Dios tenía para él. Las otras provisiones que Dios tenía para él. Y se acabó, pasado casi un año estando aquí, Dios le da un nuevo mensaje a ¿quién? A Elías. En el versículo 8. Y si vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí ha dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Una mujer viuda que te sustente. Alguien que, ¿cuántas viudas no habrán visto en ese lugar? Pero una mujer viuda que te sustente, ¿cuánta ayuda tenía esta mujer? Ninguna. Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua. Acuérdense que no había llovido, pero él dice, tráeme un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esta mujer conocía a Dios. Será viuda, será necesidad, pero conocía a Dios. Pero vive Jehová tu Dios, que no tengo un pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero, y de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, y el aceite de la vasija no de vasija disminuirá, hasta en el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y Acab y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Amén. Recuerden esto, hermano. Obediencia trae providencia. Y en esa obediencia está apartarnos de cosas que no nos agradan a Dios. Volver a donde está Dios. Y allí vamos a ver la providencia de Dios. Amén. Es una cadena. Si no obedeces, es muy difícil, casi imposible conectarte con Dios, que es volver al oriente. Y es imposible también ver providencia. Es una cadena. Amén. Amén. Es una cadena. La obediencia, acuérdense que tiene esas 3 ramas. Y estas 3 nos llevan a esta providencia. Amén. Dios les bendiga, mi deseo.